esta mañana le damos una bienvenida fuerte a las personas que nos están viendo allí en internet. Gracias por estar en contacto con nosotros y vernos cada semana. Y en este día quiero compartir con ustedes una enseñanza bíblica que hemos estado anunciando durante las últimas semanas. Y el título del mensaje de esta mañana es "Los cristianos son como el abono". Y vamos a explicar un poquito más adelante por qué los cristianos son como el abono. No lo voy a decir en esta ocasión, eso va a ser la conclusión de la enseñanza, porque quiero primero que ustedes se den cuenta a través de lo que es la enseñanza bíblica, el texto bíblico, cómo es que nosotros nos comparamos o nos parecemos a esta cuestión del abono. Y vamos a hablar hoy, estoy tratando de usar un término comparativo con algo que nosotros conocemos. Vamos a hablar no de fertilizante, vamos a hablar de abono. Hay una diferencia. El fertilizante, ustedes saben que es el material químico que se usa para poder fertilizar las plantas y la hierba y demás. Pero vamos a hablar en esta ocasión del abono. El abono quiere decir lo que se dice en inglés el manure. Es una mezcla que en algunas ocasiones se hace con tierra, pero está hecha en realidad del excremento de las vacas o de los caballos. Hay algunas personas que dicen, algunos campesinos dicen que el del caballo es mejor, otros que dicen que la vaca es mejor. No importa, como quiera que sea, yo no conozco mucho de eso, yo no soy conocedor de ese tema, pero como quiera que sea, sabemos de que aquellos que tenemos casa, por ejemplo, y en alguna ocasión hemos probado sembrar con abono, y sembrar y echarle después este abono encima, o aún en este tiempo ahora que empieza a cambiar la temperatura, pues abonar la tierra siempre es bueno porque da buenos resultados. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Los cristianos son como el abono. Pero te voy a decir una cosa también. El abono no siempre es bueno. Si se usa incorrectamente, hay veces algún problema con el abono, y de eso vamos a ver también en esta mañana. Voy a enfocar específicamente esta enseñanza bíblica a un tema que Cristo Jesús nos enseñó y nos dejó encargado antes de irse. Te invito a que busques ahí Mateo capítulo 28, comenzando en el versículo 18, y yo voy a estar leyendo hoy unos pasajes que se refieren a lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento o gran mandato de Jesús. Dice el libro de Mateo 28, comenzando en el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo". Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Dice la Biblia de que enseguida después que Jesús dijo esto, dice que el Espíritu de Dios se llevó a Jesús a los cielos y fue ascendido, fue arrebatado en cuerpo y alma, así físicamente, y los apóstoles dice que lo vieron subir. Después dice de que aparecieron unos ángeles y dijeron: de la misma forma que han visto a Jesús irse, así lo van a venir a ver otra vez. Mientras tanto, Jesús nos deja a cada uno de nosotros un mandato, que es el mandato, dice, de ir y predicar el evangelio por todas partes, por todo el mundo. Hay otro texto bíblico que no es este específicamente, que inclusive hace una referencia, dice primero en Jerusalén, después en Samaria, y después en Judea, y después toda la tierra. Es decir, es como que nos dejaron nosotros primeramente aquí en Ocala, y después en el condado de Marion, y después en el estado de la Florida, y después en los Estados Unidos y por todo el mundo. Es decir, no es solamente una cuestión local, pero es también un mandato que Jesús nos dio a nosotros para que nosotros llevemos el evangelio a todos los lugares. Llevemos el evangelio no quiere decir ir simplemente y comenzar una iglesia. Significa el hecho de que nosotros podamos compartir el evangelio de Cristo con otras personas, y las personas que no conocen a Cristo puedan recibir salvación y se conviertan. Y el evangelio es aplicable a todos, aquellos que se creen que son buenos y aquellos que creen que son malos. O aquellos que creen que son buenos, aunque no lo son de todas maneras. También el evangelio es aplicable a toda persona. Este fue el mandato de Cristo Jesús. Pero no solamente ahí, dice por ejemplo Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: "No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto,
un fruto que perdure. ¿Te das cuenta de que estamos hablando aquí? Hay una comparación entre el fruto y el abono, porque sabemos de que el abono es aquel elemento que ayuda a la planta a crecer. Es muy importante el agua, quizás sea lo más importante, pero lo segundo más importante es el alimento que se le pone a la planta. Hace muchos años atrás, cuando yo llegué a los Estados Unidos por primera vez, me acuerdo que tenía un amigo, Joe, que me había hablado. Él tenía ya su casa y demás y me habló. Yo había comprado mi casa y mis plantas no estaban o mi hierba no estaba muy bonita. Y él me dijo, ¿tú alimentas a las plantas? Y yo me quedé así como, ¿alimentas? ¿Cómo que alimentas? Para mí alimento era para las personas solamente. Y ese fue el concepto que él usó. En inglés es, do you feed your plants? ¿Los alimentas? Bueno, pero yo les echo agua. Y dice, no, hay que echarle comida también. ¿Cómo de comida? Comida es quizás a los animales. Y ahí fue donde aprendí de que las plantas también se alimentan. Y hay que echarle abonos y fertilizantes. Si tú quieres que se vean bonitas. El agua de lluvia ayuda mucho. Quizás el sprinkler también. El agua de lluvia es mucho mejor por los minerales que tiene. Pero aparte de eso, entonces, se le echa o se le añade el abono que nosotros conocemos y luce mucho mejor y duran más. El abono que se usa ahora en la tienda, inclusive que tú puedes comprar en algunos de estas tiendas de cosas para casa, es un abono que viene semi preparado. En algunas ocasiones viene también mezclado con algún tipo de químico que también ayuda en algunos casos. Pero como quiera que sea, sabemos que es una cuestión de alimento y eso entonces ayuda a dar mejor fruto, el fruto. Y es lo que está hablando aquí. Otra vez dice este versículo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, que perdure. Juan capítulo 20, un poquito más adelante, Juan 20, versículo 21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo, dice, los envío a ustedes. Yo los envío a ustedes. Es decir, Jesús fue enviado por Dios. ¿Enviado a dónde? A la tierra. Yo quiero que tú entiendas de que la única razón por la cual Jesús nació y vino a la tierra fue por orden de Dios. Y sabemos que bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña de que Jesús es Dios. Dios se hizo hombre a través de Cristo Jesús. Se encarna, lo que la palabra enseña, se encarna a través de Jesús. Se hace hombre, vive entre nosotros, vino con una misión específica que fue la de compartir, la de enseñar la palabra a cada uno de nosotros, la de enseñarnos a nosotros cuál es el propósito de Dios. Durante 3 años y medio Cristo ministró, vivió 33 años y medio, pero durante 3 años y medio ministró. Curioso, la palabra no nos dice a nosotros de que por los primeros 30 años Jesús ministró a nadie. Atención con esto, no hay ni una sola mención bíblica, aún histórica, de que Cristo Jesús por los primeros 30 años haya ministrado a nadie. Eso es bien interesante. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible? No sabemos, pero claro, su conducta como quiera que sea mostraba de que Jesús era un hombre que obedecía y amaba a Dios Jehová. Pero a los 30 años comienza entonces su ministerio como el Hijo de Dios y durante 3 años y medio fue suficiente aún para que nos enseñara a cada uno de nosotros, es lo que aprendemos en la palabra, el propósito de Dios para cada uno de nosotros aún individualmente. Eso deja en ti y en mí una marca, una característica y también un poder, dice la Biblia, a través del Espíritu Santo, que es el que en esta ocasión Jesús nos encomienda a nosotros, que nosotros vayamos y compartamos con otras personas. Es un mandato, no es una opción. Escúcheme, aquí no lo da Jesús como una opción, lo da como un mandato. Es un mandamiento. Jesús nos ordena a nosotros ir y compartir el evangelio con todo el mundo. Sin embargo, en la mayoría de las iglesias, en la gran mayoría, desafortunadamente, esto ha venido a ser un problema. Porque muchas personas inclusive tienen un poquito de problema y de resentimiento de la cuestión de ir a predicar. Es mucho más fácil el venir a la iglesia y que se nos sirva a que servir. En la mañana de hoy que estamos estrenando este nuevo local, tú estás disfrutando del trabajo
de un grupito muy pequeño de personas. Y yo hice el anuncio la semana pasada cuando estábamos en el templo principal y éramos aún mucho más de lo que estamos en esta mañana aquí. Nos falta mucha gente en este día. Sin embargo, cuando dijimos de venir a trabajar, ¿cuándo fue? El miércoles dijimos, miércoles y el jueves, solo un grupito pequeño se presentó. Si hubiéramos dicho el miércoles tenemos cena y el jueves también, uy, papá. Si hubiera sido COVID, hubiéramos tenido que hacer una cola, entra por aquella puerta y sal por esta y demás, porque la gente, hay algunas personas que no hay de que invitar a la comida, tú lo sabes. Esto es algo similar. Cuando se trata de bendición, de recibir, la gente viene y viene sola. Pero cuando se trata de dar, porque estamos hablando ahora de dar, entonces hay problemas. Porque a la hora de poder compartir la palabra con otras personas que no conocen a Cristo y hacer lo que nosotros conocemos como el trabajo misionero, tenemos que estar dispuestos a dar. En muchas ocasiones, inclusive, a dar de nuestros bolsillos. En este último viaje misionero que yo hice allí a Nicaragua, yo me había ido, me llevé mi dinero propio para mis gastos personales y demás, más la iglesia me entregó a mí X cantidad para el trabajo ministerial ahí, cuánto le íbamos a dar al pastor, al misionero y cuánto íbamos a entregarle a la iglesia y otras cosas más. De regreso, yo llegué literalmente sin un centavo en el bolsillo, sin un centavo. Porque todo lo entregamos a personas allí que estaban necesitadas. Y uno ve unas necesidades tremendísimas que ninguno de nosotros tenemos aquí en este país. Y hay veces que no pensamos en la gente que dejamos atrás. No solamente nuestros familiares, hay amigos, hay otras personas, aún personas que no conocemos que pudiéramos bendecir con todo lo que nos bendice a nosotros Dios aquí en este país. Y estando allí yo recuerdo de que el último día que ya me iba, yo había dejado pues X cantidad de dinero en mi bolsillo cash para poder hacer el viaje de regreso. Y se me acercó un joven y me dijo, pastor, de hecho me dio una cartita y me dice, usted podrá quizás ayudarme a mí económicamente. Yo estoy desempleado hace muchos meses y tengo X y X situación. Y ese joven había sido un joven que yo recuerdo que la primera noche, porque yo prediqué allí durante toda una semana, la primera noche, ese joven recibió a Cristo allí en ese día. Y no faltó ni a uno de los servicios de todas las semanas, asistió todas las semanas, él estuvo allí. Y yo no me podía ir sin ayudar a ese joven. Y me metí la mano en el bolsillo y saqué lo último que me quedaba y se lo entregué a él. Y dije, Señor, bendíceme. Y cuando yo llegué al aeropuerto, recuerdo de que dije, traía un hambre tremendo porque el avión mío salía como casi 3 horas después de haber llegado allí. Y yo me metí la mano en el bolsillo y yo conté y yo traía 26 córdobas, que esa es la moneda de allí de Nicaragua, 26 córdobas. Digo, con 26 córdobas, ¿qué hago? Y yo fui allí a uno de los, porque tú sabes que hay de esos estantes donde venden comida y cosas y chucherías. Y me acerqué uno y le dije a la muchacha, ven acá, ¿qué puedo comprar con 26 córdobas? Dice, lo menos que tengo son unas galletitas Oreo, esas mini, no de las mini, es decir, esas chiquititas, así que es un paquetito. Y cuesta 23 córdobas. Digo, dame uno de esos y un vasito de agua. Y le di las 26 córdobas, así que toma los otros 3 córdobas, que no es mucho de propina, porque en fin de cuentas para mí no me iba a hacer, ¿qué iba a hacer yo con córdobas extras para traer? Y me tomé allí, me comí un paquetito de galletas de Oreo, mini Oreo, con un vasito de agua. Hasta que llegara en el avión por lo menos te dan un vaso de refresco y unos cacahuates, unos peanuts, ¿no? Unos maní, no sé cómo le dicen. Mientras tanto, uno tiene que estar dispuesto a entregar. No es solamente el entregar, mira, uno entrega tu tiempo, uno entrega... otra cosa, yo llevé allí ropa, muchos de mis pantalones se quedaron allí y mis camisas, porque yo vi que había personas que tenían necesidad. Había un joven al cual le regalé un pantalón y yo pensé que le quedaba y él vino y me dijo, pastor, el pantalón que tú me regalaste no me sirvió.
Dice, pero tú me autorizas, tú me permites de que yo lo pueda vender. Digo, seguro que sí, muchacho, no tenés problema ninguno. Dice, porque si yo lo vendo, a lo mejor lo puedo cambiar por algo más. Eso fue como la mitad de la semana. Antes de yo ir me dice, pastor, ya vendí su pantalón. Y cuando me dijo, lo vendió mucho más caro que compraba uno aquí. Yo me había dado cuenta allí de que había muchas personas que aún en las casas tienen boutiques, en la misma casa. La gente forma allí en la mañana, saca sus cosas allá al frente y ropa, y en muchas ocasiones es ropa que ellos traen o compran o a la gente le manda de aquí de los Estados Unidos. Ropa usada inclusive. Y las venden. Y ustedes saben que en los países nuestros la gente tiene que resolver. Bueno, déjame decirte una cosa. Estos son instrumentos que en algunas ocasiones Dios nos ha dado a nosotros para poder compartir el evangelio con la gente. Porque Jesucristo, algo bien interesante que hizo en una ocasión, dice de que estaba predicando y él se dio cuenta de que la gente tenía hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, vamos a darle alimento, a que la gente vaya a comer. Y ustedes conocen la enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces. Porque déjame decirte una cosa, predicar el evangelio a una persona con hambre, cuando tú tienes hambre, las cosas no entran. No entran. Y a mí me ha pasado. A mí me pasa, cuando tengo hambre no me hables. Y mi esposa menos, Luisa, muchacho. Luisa se pone de mala. Cuando nosotros salimos de viaje por ahí en la carretera, y Luisa me dice, tengo hambre, yo tengo que salirme enseguida a buscar la primera salida, porque si no, el Incredible Hulk se me desarrolla ahí, ¡brum! Se me levanta dentro del carro. La gente necesita, es decir, hay necesidades que nosotros necesitamos cubrir también a la hora de nosotros poder compartir el evangelio. Si podemos ir y predicar, eso es muy sabroso y Dios te ama y yo déjame orar por ti y tú quieres hacer la oración de fe, si ese es el formato, no importa, pero tenemos que estar dispuestos a poder entregar y dar. Pero ese es el gran problema. Cuando en algunas ocasiones las iglesias empiezan entonces a discutir si en realidad es necesario que nosotros debamos compartir el evangelio con alguien. Pablo después, un poquito más adelante, después que Jesús asciende y deja a los apóstoles a cargo de la iglesia, y entonces el apóstol Pablo toma control y empieza a enseñar a la iglesia de acuerdo a lo que el mismo Jesús le iba enseñando. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, y tú lo puedes buscar ahí, Romanos capítulo 10, comenzando en el versículo 13, dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso, qué bonito, muy bien. Todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que busque a Dios será salvo. Pero mira lo que dice aquí entonces el versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero encima de eso dice también en el versículo 15, ¿y quién predicará sin ser enviado? ¿Quién predicará? Dice, sin ser enviado. Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje o el mensajero, el mensajero que trae buenas nuevas. Dice, creo, me parece que dice la Biblia, Reina Valera, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Tú lo has escuchado ese texto bíblico. Y déjame decirte una cosa, mi experiencia no solamente en el trabajo pastoral, sino en el trabajo misionero, y he tenido la oportunidad de estar envuelto en muchos trabajos misioneros en Centro y Suramérica, aparte de los Estados Unidos. Aún mi primer viaje misionero fue como en el año 79, viviendo en España. Yo viví en Madrid y la iglesia donde yo asistía hizo un viaje misionero a Marruecos, allí pasando el canal de Suez. Y yo dije, yo quiero ir. Y yo fui. Y fue un impacto, porque era un mundo totalmente diferente. Ir a compartir el evangelio entre los musulmanes. Tú llegas allí a Marruecos, que aquello para mí fue un shock. Y tú sientes aquellos ruidos y en algunas torres, porque ellos ponen como unas bocinas grandes para las 12 del día, hacen sus oraciones. Sientes
a la persona que dirige haciendo la oración en árabe, la música, y es todo no sé, algo extraño. Yo no estaba acostumbrado a aquello. Pero habíamos ido a predicar el evangelio. No habíamos ido a pasear, cuidado con esto, porque mucha gente piensa de que ir a compartir el mensaje del evangelio es ir a pasear, ir a ver a conocer gente nueva y lugares nuevos. Y bueno, siempre hay la oportunidad de hacerlo, no es ningún problema. De hecho, yo en muchas ocasiones cuando voy, pues aprovecho y trato de coger un descanso en alguna ocasión, por lo menos un día, y quizás uno hay veces que va a alguna tienda a comprar algo, y yo pues hay veces que traigo algún tipo de regalito para algunas personas, además para Luisa, y algunas cosas más, y eso es agradable, pero ese no es el sentido de nuestro viaje. El sentido de nuestro viaje es ir allí a predicar la palabra de Dios. En octubre vamos a ir a Nicaragua de regreso otra vez. Y vamos a ir ahora en mayo, el próximo mes, pero por cuestiones económicas, pues se nos es imposible hacer este viaje. Vamos a hacerlo entonces en el mes de octubre. Y Luisa va a ir conmigo. ¿Quiénes de ustedes quisieran ir a Nicaragua? Levanta la mano. ¿Ok? 4, ok, 5, 6, unos cuantos. Ya también quieren ir, qué bueno. Y la otra pregunta es, ¿quiénes de ustedes van a pagar su propio pasaje? Unos cuantos, qué bueno, fantástico. Porque esa es no tenemos dinero para pagarle pasajes a la gente. Claro, Luisa va conmigo y Luisa va a pagar su pasaje. Y vamos a hacer arreglo allí de dónde quedarnos. Y déjame decirte, el pastor cuando yo le mandé un email diciéndole, Pastor Manuel, no vamos a poder ir ahora en mayo porque la cosa no estaba fácil. Pero ¿cómo? Ya tenemos todo preparado para esperar. Bueno, vamos a ir en octubre. Y déjame decirte, la gente allí se desvive. Escúcheme, se desviven por los que van. Y nos dan lo mejor. Aunque lo mejor para nosotros o lo mejor para ellos no es lo mejor para nosotros. ¿Entiendes esto? Pero sigue siendo lo mejor. Así que cuando tú vayas allí a hacer trabajo misionero, no importa si es a Nicaragua o a cualquier país, a cualquiera de ellos, tienes que pensar de que esa gente te está dando lo mejor de ellos. Y nosotros le vamos a dar a ellos lo mejor de nosotros. Porque lo mejor de nosotros no es la ropa ni los zapatos que pudiéramos poder compartir con mucha de esa gente. Lo mejor de nosotros, ¿qué cosa es? La palabra de Dios, el evangelio. En este último viaje que yo hice allí a Nicaragua, me llevé, que me costó mucho trabajo, una carpa. A nosotros nos regalaron una carpa que hace como 2 años atrás. Una carpa azul grandísima, muy buena, profesional, tremenda. Y nos la regalaron y dijeron, pastor, para la iglesia. Y yo dije, bueno. Y yo me acuerdo que creo que fue con Luis, la abrimos, ¿te acuerdas, Luis? Allá en el estacionamiento del otro edificio que teníamos antes. Y grandísimo. Y nos costó un trabajo recogerla y doblarla otra vez, que aquello fue tremendo. Y nosotros dijimos, ¿y para qué nosotros vamos? En realidad no era algo que nosotros fuéramos a usar aquí. Pero bueno, estaba tan buena que yo no quise deshacerme de eso y la doblamos bien, la amarramos. Y doblada y amarrada era una caja bien grande. Y yo la guardé en el garaje de mi casa y cuando fui a este viaje a Nicaragua dije, estos hermanos tienen que tener necesidad de esto. Sabíamos porque te acuerdas de que dijimos de que ellos se estaban reuniendo o se reúnen debajo de una mata de mango. Bueno, mira las fotografías que pusimos en Facebook en el día de ayer. Ayer están míralas. Porque ellos todavía, la iglesia se reúne abajo de una mata de mango. Ellos no tienen edificio. Y el domingo pasado celebraron su servicio de resurrección y el pastor me mandó a decir, usamos la carpa que ustedes nos regalaron y ahí la van a ver. Ellos armaron su carpa, hicieron como un círculo, le pusieron un palo en el medio. Ya saben, como en los países nuestros la gente inventa y sabe cómo usar eso. Nosotros aquí no, pero ellos sí allá. Y armaron la carpa y ya la iglesia tiene al menos un techo. No tiene paredes, pero ya tienen techo. Y no se mojan. Y ahí estaban todas, ahí hicieron su servicio el domingo pasado. Son algunas ocasiones lo que para nosotros, hay veces que desechamos, en otros lugares le dan tremendísimo valor y nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir de lo que nosotros tenemos para ellos, es valiosísimo. Aquellos que han tenido la oportunidad de hacer
ministerios en Cuba, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos unos hermanos de cita cubanos, y José también, que sabe que en Cuba, como dice el dicho, a caballo regalado, no se le mira el corbillo. Y la gente va, y los americanos, los misioneros americanos, cada vez que algunos, yo conozco a algunos, tú eres cubano, oye, yo estuve en Cuba, qué bueno. Y mi muchacho, cuando vine, regresé sin maleta. Digo, claro, hasta la maleta te quitan. Porque uno deja allí todo. No vayas a pensar, si te va a doler que comprar una maletica nueva y que la pierdas, ahí la pierdes, olvídate. Te llevas tu maleta y todo lo que tú te lleves, lo dejas allí para la gente que lo necesite. Te vienes con la ropa que traes encima. Punto. No te quitan el pasaporte porque tienes que viajar, porque si no también te lo quitaban para ellos, algunos poder salir de allá. Pero así es. Pero eso no pasa solamente en Cuba. En la mayoría de los países donde nosotros vamos a hacer trabajo misionero, sucede lo mismo. Y déjame decirte una cosa, en muchas ocasiones pudiéramos ir a hacer algún trabajo misionero a un país, a una ciudad grande, donde todo está chévere. Yo conozco pastores que ellos no van a ninguna ciudad o a ningún lugar a hacer trabajo misionero si no le ofrecen el mejor hotel con aire acondicionado y quién sabe qué y tal cosa. Ellos no van a iglesia, iglesita, no. Ellos tienen que ir a la primera y mejor iglesia de la ciudad, y la iglesia que tiene aire acondicionado. Déjame decirte que en la mayoría de los países nuestros las iglesias no tienen aire acondicionado. Y vas a ver en muchas ocasiones hasta iglesias mega de miles de personas y no tienen aire acondicionado porque usan de esos galpones o ¿cómo se dice? Almacenes y los convierten en iglesia. Porque allá, gracias a Dios, que no es como aquí, que nos ponen 10,000 trabas y 10,000 condiciones para poder hacer iglesia, allá no. Y la gente pues puede tener una iglesia en cualquier lugar y se llenan, pero no hay las comodidades que nosotros tenemos aquí. Y entonces en muchas ocasiones vemos a las iglesias y a los cristianos peleando. Yo he visto en algunas iglesias aún en las llamadas o conocidas reuniones de negocio, donde los creyentes pelean por si hay o que no hay que ir a predicar el evangelio. O en algunas ocasiones que alguien propone, hermano, ¿qué tal si vamos a hacer un viaje misionero a tal lugar? Y un hermano dice, bueno, vamos hermanos, vamos a orar. Y parece muy espiritual esto de vamos a orar. Pero déjame decirte una cosa, para obedecer al Señor no hace falta orar. Si el Señor te dice, mira, haz esto, hazlo. Para eso no hace falta orar. Hace falta orar cuando nosotros no tenemos una dirección. Quizás orar para que sí, vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe y nos bendiga y nos lleve con bien. Está bien, eso está bien. Pero orar para ver si nos decidimos a hacer algún tipo de trabajo misionero y compartir la palabra con alguien, ir a algún lugar, eso es un problema. Aquí, yo como pastor aquí no uso eso, aquí no oramos para eso. Cuando nosotros estamos hablando de trabajo misionero, es trabajo, vamos, boom, y preparamos las cosas, ya estamos preparando ya. De hecho, ahora en el verano vamos a tener un garage sale que tú puedes participar, lo vamos a hacer aquí en el parqueo de la iglesia, donde vamos a hacer un garage sale para poder recoger dinero específicamente para misiones. Vamos a hacer toda la promoción en internet y todo va a ser para misiones. No vamos a traer los tiliches de la casa. Va a ser un garage sale que va a ser solamente para cosas, efectos eléctricos que tenemos, cosas en la casa que a veces que no utilizamos, que sirva. Un televisor, un radio, una computadora, cosas así que mucha gente quiere y que todos nosotros tenemos en la casa, algo eléctrico que no usamos y todavía sirve y otras personas lo pueden usar. Digo esto porque hay veces que la ropa y los zapatos y esas cositas es más trabajo, no se le gana absolutamente nada y al final uno lo que queda es con un montón de basura para llevarse al Salvation Army. Lo que vamos a hacer es un garage sale para poder recoger y levantar fondos para poder hacer este viaje misionero, ir y bendecir a aquellos hermanos allí. Cuando yo estuve en este último viaje en Nicaragua, que yo llegué y le entregué al pastor misionero nuestro allí el dinero y habíamos hecho una división, dijimos, pastor, mira, esta cantidad es para la iglesia, para que tú lo uses en lo que tú necesites en la iglesia, y esta otra cantidad es para ti personal, porque nosotros tenemos que preocuparnos por el sostén de esos misioneros, en este caso del hermano Manuel, que es nuestro misionero allá, y hermano, aquí está, y él enseguida me dijo, yo sé para qué nos va a hacer falta esto, y aún el dinero de él propio, yo lo vi delante de mí, que llamó a los hermanos, mira hermano, toma 5 para ti, 10 para ti. Y yo le dije, pero eso es para ti, eso no es para la iglesia.
dice, estos hermanos tienen más necesidad que yo. Y Dios me va a bendecir a mí en otra ocasión. Y yo lo he visto. Y nosotros tenemos que estar abiertos y por eso hacemos todo esto para poder bendecir la vida de otras personas. Pero déjeme decir una cosa. No solamente me ha pasado en este viaje, en cada uno de los viajes misioneros que yo hago, cada vez que salimos. Cuando yo regreso, vengo con el deseo tremendísimo de poder regresar. Yo veía ayer las fotografías que nos habían mandado Manuel de A de Nicaragua y yo les escribí a algunos de los hermanos. Hay un par de muchachos allí que ellos tienen email. Y entonces cuando yo le quiero escribir a algunos de los hermanos de la iglesia, porque la gente no tiene computadora, ni email, ni nada, ¿ok? Solamente los jovencitos, 2 o 3, no muchos. Pues yo le escribo a esos jovencitos y hay uno específico que es mi medio de contacto y yo le escribo, le hago una carta a algún hermano de la iglesia y yo se la mando por email a este jovencito, él la imprime y se la lleva a estos hermanos. Y igual fotografías, cuando le quiero mandar una fotografía y él la imprime y se lo manda, se lo lleva a estos hermanos. Y enseguida que vi las fotografías allí, pues me recordé del buen tiempo que pasé con aquellos hermanos y le escribía, oye, me salúdame a fulano y a doña Rosa. Y a don Gregorio, que fue a quien donde yo me quedé, una gente espectacular. Que quizás algunos de ustedes se tuvieran que quedar en su casa y dirían, yo no estoy acostumbrado a esto. Sin agua caliente. No agua caliente. Agua fría, pero fría de ahí del manantial que es... Pero bueno, está bien, está rico, pero fría. Y mucho calor. Y mosquitos. Y los ratones caminando así por la orillita de la pared. A lo mejor con ustedes dicen, yo no quiero ir. Bueno, pues así es. Ese es el trabajo misionero. Pero te voy a decir una cosa. Después de una semana de estar con aquellos hermanos, 10 días que estuve yo allí, wow, yo los extraño. Y tengo todo el deseo de poder regresar otra vez a compartir con aquella gente. Y aquella gente está ansiosa en que nosotros lleguemos y compartamos la palabra con ellos. Para aquellos de ustedes que no saben, yo creo que ustedes saben esto. En los países nuestros hispanos hay la tendencia de que se aplica mucho más ese dicho que nosotros conocemos que dice, no hay profeta en su propia tierra. ¿Tú has escuchado eso? Y la gente escucha a veces más a un extranjero que a uno que vive allí. Le va a decir lo mismo, porque los pastores y los misioneros que están allí, muchos de ellos son hasta mucho mejor que nosotros con la palabra. Pero la gente le presta mucho más atención a los extranjeros. ¿Por qué? No sé. Así es. Entonces cuando tú llegas y te presentas allí, muchachos, la gente se vuelve loca. Y cuando en el barrio se enteran de que hay, aunque seas hispano, pero eres extranjero, vienes de los Estados Unidos, mira, la gente viene y se llena y quieren escuchar qué es lo que tú les vas a decir. Y uno aprovecha entonces y comparte el evangelio de la palabra con esa gente. Pero hay veces que vemos estas gran peleas. A mí me molestan mucho las peleas en las iglesias cuando los creyentes tratan de figurar y de ver si deben o no deben compartir la palabra del Señor. Y se pelean tremendamente. En una ocasión alguien le preguntó a Mahatma Gandhi, trataban de evangelizarlo. Y él le dijo, pero espérense. Y dice, mi problema no es con Cristo. Dice, mi problema es con los cristianos. Dice, no es con Cristo. Dice, a mí me agrada Cristo. Y me agrada lo que Cristo enseña. Dice, pero cuando conozco a los cristianos, ya. Si no, se hubiera convertido también. Pero hay veces que nosotros mismos, que la Biblia Jesús dice de que somos sal, y la Biblia dice que somos luz también, somos guía.